Ahora estamos ya con Carlos Tubino, congresista de Fuerza 2011, quien ha presentado un proyecto de ley que permitiría la intervención de las Fuerzas Armadas contra el narcotráfico. Congresista, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Quería comenzar que nos cuente un poco su historia, cómo llega al Congreso de la República por Fuerza 2011, porque entiendo que usted no es militante, así fue invitado, ¿verdad? Así es. Bueno, muy buenos días, Cristian, muy buenos días, amigos y amigas que nos ven esta mañana. Y yo quiero hacer un saludo especial a la población ucayalina, a la cual represento en el Congreso. Cuéntenos un poco, ¿cómo así? Porque usted no es de Ucayali. No, yo no soy de Ucayali, yo fui jefe político militar hace 15 años. Y la verdad que el pueblo ucayalino ha sido muy generoso conmigo. Yo he postulado al Congreso y el pueblo ucayalino me ha dado su voto. Tuve 18.400 votos y al final lo represento en el Congreso. Enhorabuena. ¿Cuál fue ese vínculo? ¿Cuáles eran los momentos por los cuales pasaba la ciudad de Ucayali en esas épocas que usted era jefe político militar? Porque siempre la imagen pues de los militares ha sido negativa, sobre todo en la lucha contra el subversiva, muchos abusos por ahí, pero usted parece que es la excepción, es decir, caló hondo entre la población de Ucayali, tanto así que años después lo eligen como representante en el Congreso. Sí, muchas gracias por lo que acabas de decir. Y yo te puedo decir con mucha humildad que yo creo representar hoy día a todos los oficiales y personal de las Fuerzas Armadas que hicieron las cosas bien en zonas de emergencia, que hubieron muchos. Ahora, la Marina en la región Ucayali enfocó el proceso de pacificación luchando contra el terrorismo que existía en la zona, contra el narcotráfico, que estaba vigente la ley 26-24-7 que permitía el accionar de las Fuerzas Armadas directamente contra el narcotráfico, y con mucho apoyo social, operaciones humanitarias. Entonces, este proceso de pacificación todavía no se ha analizado en el Perú, porque en el Perú todavía las pasiones están agitadas en todo este tema. Cuando se analice, los peruanos se van a dar cuenta que fue un proceso muy exitoso porque se hizo junto con el pueblo. Ese es el caso de Ucayali, pero yo le quería preguntar, usted ha dicho, yo represento a esos oficiales que hicimos las cosas bien, que son muchos, pero al mismo tiempo su respuesta asume también, digamos, la aceptación que hubo algunos que lo hicieron mal. ¿Cree usted que ya se ha separado la paja del trigo dentro del ejército, dentro de las Fuerzas Armadas, de los que hicieron bien su trabajo y de los que hicieron mal, de cara a que la imagen de las Fuerzas Armadas cambie frente a la población? Porque todavía hay ciertas dudas. Hace poco planteamos la pregunta acá de tener militares en las calles y la gente tenía ciertas dudas, no, pero temor. Por supuesto, yo también. Yo soy el primero que diría que no, porque para eso tenemos policía. Pero en mi proyecto de ley, por eso se enfoca a las zonas declaradas en estado de emergencia, áreas rurales con terrenos inhóspitos propios de las Fuerzas Armadas. Yo sí creo... Antes de pasar a ese tema, la pregunta nuevamente, ¿cree que se ha separado la paja del trigo, se ha puesto a la gente que hizo mal su trabajo, se le ha sacado las Fuerzas Armadas y está en la cárcel? Sí, así es. O sea, hoy día yo creo que las Fuerzas Armadas han hecho vamos a decir, este trabajo, que no es un trabajo agradable, y al final hoy día tenemos oficiales dignos, que yo como inspector general del Ministerio de Defensa he visto a gente muy profesional y sacrificada en el BRAE hoy día, y que cumplen muy bien su función. Entonces, yo con mi proyecto de ley lo que pretendo es ayudarlos a que este proceso de pacificación camine. Y yo, para simularlo, este proceso de pacificación, para que se entienda, lo estoy simulando con un vehículo. Creo que todos somos conscientes que para que un vehículo camine, tiene que tener 4 llantas bien infladas, no una llanta desinflada y otra inflada. No, así no caminamos. El vehículo de la pacificación lo podríamos simular así. Para que ande este vehículo se necesitan hacer 4 tipos de operaciones. Operaciones puntuales, que son operaciones basadas en inteligencia, contra los líderes de estas organizaciones alzadas en armas. Y eso viene mejorando últimamente. Esa llanta anda mejor, anda bien. La segunda llanta, que es operaciones de control territorial, son las 28 bases que tenemos en la zona. Esto ha ido mejorando, etcétera, etcétera. Pero tenemos una llanta atrás del vehículo que está desinflada. ¿Cuál es? Operaciones contra el narcotráfico. Estas operaciones contra el narcotráfico hoy día se realizan únicamente a cargo de la DINANDRO.
Y no es suficiente porque estamos utilizando mal los medios que ya tenemos desplegados en la zona. O sea, esto no le cuesta al Estado ni un centavo más, porque yo ya tengo al ejército desplegado. Si yo tengo al ejército desplegado, me parece totalmente ilógico y difícil de entender, y esto solamente se puede entender porque existen preconceptos y paradigmas que hacen que las operaciones no se hagan. Acá lo que sucede es que si yo, oficial de ejército, que estoy en una de estas bases, veo o me entero que el día de mañana va a pasar narcotráfico cerca de mi base, yo no puedo actuar directamente. Yo solamente puedo actuar directamente contra el narcotráfico cuando me encuentro de forma fortuita con el narcotráfico, pero no cuando debo planear una operación contra el narcotráfico. Eso lo debe hacer únicamente la DINANDRO. Y la DINANDRO tiene una sola base en el BRAE, en Palmapampa, que tiene recursos, tiene helicópteros, etcétera, pero no son suficientes, porque hoy día en el BRAE se produce la mitad del narcotráfico que se produce en el Perú. O sea, el Perú hoy día, de acuerdo a las Naciones Unidas, produce potencialmente 302 toneladas de cocaína. 160 toneladas salen del BRAE. Y eso realmente nos debe preocupar a todos los peruanos. ¿Cuáles son esos prejuicios, esos paradigmas que existen que no permiten pues que las Fuerzas Armadas participen en la lucha contra el narcotráfico? En todo lo que es narcotráfico existe la tendencia a que puedan haber actos de corrupción. O sea, hay esa posibilidad, pero cuando uno pone sobre la balanza la necesidad, como la que estoy describiendo, en el terreno, lo que sucede en el terreno y que requiere que haya más elementos en esta actividad de interdicción, y por otro lado, el preconcepto. No, ¿por qué me voy a comprar este problema? Este problema no es mío, este problema es de la policía. Entonces, al final, y además puede haber algún acto de corrupción, esto me puede deteriorar, mejor no me meto en el lío del narcotráfico. Entonces, al final, ese es lo que prevalece. Sin embargo... No, pero ese sería un interés particular del Ministerio de Defensa, es decir, mejor no me meto en este problema y dejo a la policía, al Ministerio del Interior y es decir, la ciudadanía, ¿cuál es la mejor manera de enfrentar al narcotráfico para no convertirnos en un México de aquí a unos años? Eso es lo que hay que ver. Entonces, ese es justamente lo que dice mi proyecto de ley, porque al final, si le preguntamos a la policía también le va a decir, con sus paradigmas y sus preconceptos, los mismos generales van a decir, no, nosotros estamos actuando bien, no se necesita las Fuerzas Armadas. Ellos van a decir eso. Entonces, es una lucha de intereses y de prejuicios. Entonces, al final, el proyecto de ley que yo he presentado no releva a la Policía Nacional de su rol constitucional y ni mucho menos. Lo que hace es simplemente darle un brazo ejecutor adicional, que va a trabajar al lado de la Policía Nacional, porque mi proyecto de ley dice que se debe poner inmediatamente todo lo que se capture o se decomise, si son personas, inmediatamente a disposición de la Policía Nacional, ni un día en un cuartel, ni un día, inmediatamente. Y esto ya se hizo, esto no es nuevo en el Perú, esto se hizo por parte de la Marina en la región Ucayali hasta el año 96. O sea, que el conocimiento